Ok, el día de hoy, bueno, la idea es seguir repasando un poco sobre coordenadas polares y cilíndricas. El martes esta parte no quedó grabada, entonces voy a hacer un pequeño repaso ahí otra vez sobre el cambio de variable de plano cartesiano a plano polar. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en el plano cartesiano, donde tenemos coordenadas X y Y, que son coordenadas rectangulares, ¿verdad? Lo que se forma en el plano son cuadrados o rectángulos, ¿verdad? Y nos viene muy bien cuando las figuras tienen eh, pues simetrías esas, así rectangulares, eh, figuras muy angulares, ¿verdad? Cubos, cajas, etcétera, ¿verdad? Pero se nos complica mucho utilizar el plano cartesiano cuando estamos haciendo figuras curvilíneas, fi- eh, círculos, parábolas, elipses. Ese tipo de cosas se complican un poco a la hora de expresarlas en ecuaciones en términos de x y de y, eh, por la misma naturaleza del plano cartesiano, ¿verdad? Por ser una coordenada rectangular. Entonces, algo que nos viene a ayudar en este caso es hacer una transformación de ese plano cartesiano al plano polar. En el plano polar, nosotros ya no trabajamos con X y Y, sino que trabajamos con el radio, que lo voy a dejar por aquí. El radio que se mide siempre desde el origen, o aquí le llamamos polo, un radio y un ángulo. ¿Okay? Un ángulo que yo mido siempre desde el eje X positivo, en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, en sentido antihorario van a ser los ángulos positivos y en sentido horario van a ser los ángulos negativos. Ok, entonces yo para expresar un punto del plano cartesiano necesitaba sus coordenadas X y Y. Ahora para expresar un punto en el plano polar necesito sus coordenadas radio y ángulo, R y Z, ¿verdad? Entonces el punto P se expresa como XY y aquí el punto P se expresa como RZ. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para transformar del plano cartesiano al plano polar? Pues muy fácil. El plano cartesiano, o más bien, la coordenada cartesiana en términos de las polares van a ser X va a ser el radio coseno de zeta, Y va a ser radio seno de zeta, ¿verdad? Utilizando trigonometría. Vean que esto de aquí, este radio, yo lo puedo volver a dibujar aquí, ¿verdad? Y este ángulo zeta también. Y eh, al revés, ¿verdad? Si yo quiero despejar R, entonces tendría R igual a raíz de X a la 2 más Y a la 2 por Pitágoras. Y el ángulo vendría siendo la tangente inversa de la coordenada Y entre la coordenada X. ¿Ok? Eh, Eso es muy importante. Ahora, esa es esta transformación la vamos a usar mucho. Yo para calcular un área en coordenadas polares, perdón, en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Como tengo diferenciales rectangulares, entonces yo calculo un área como, por ejemplo, una integral doble de un diferencial de área, ¿verdad? Y lo que yo evalúo es aquí un 1, ¿cierto? Porque entonces tengo lo que estoy integrando es solo el diferencial de área. Lo que pasa en coordenadas polares es que igual yo puedo calcular un área por medio de una integral doble y yo tengo un diferencial de área. Lo que pasa es que este diferencial de área y este diferencial de área no son iguales, porque el área al yo hacer este cambio de variables de aquí para acá, estoy transformando de alguna forma las figuras, que esto las estoy deformando de alguna forma. Entonces, para yo poder acomodar este diferencial de área y que sea igual a este diferencial de área, que yo voy a poner aquí diferencial en XY y diferencial en rosita, eh, para poder acomodar esos diferenciales, entonces yo al de coordenadas cilíndricas, perdón, al de coordenadas polares lo tengo que multiplicar por una R. ¿Ok?
esta R, nosotros le llamamos el jacobiano. Y es algo así como un ajuste al diferencial, ¿ok? Como un factor de escala, ¿ok? Le llamamos el jacobiano. Entonces, siempre que yo tenga que calcular un área o cualquier integral que me lo den inicialmente en coordenadas cartesianas y la tenga yo que pasar a coordenadas polares, nunca puedo olvidar que tengo que agregar este jacobiano, ¿ok? Esta R de aquí. Ok, eso es como la parte Una más consulta, importante. Kevin. Dígame. Yo nunca voy a saber el valor exacto de ese jacobiano cuando está en coordenadas polares. ¿O sí? Pues no, porque, o sea, es una variable, o sea, él va a Digamos, variar junto con... sí, ese R que está ahí es diferente al R que dice que es R es igual a raíz de X a la 2 más Y a la 2 o En se realidad es el interpreta como mismo, el mismo. sí, es la misma variable. O sea, que al final que si yo tengo, cuando yo hago el cambio, me queda por aquí un R cuadrado, entonces lo multiplico por este R y me queda R a la 3. Es en realidad el mismo R. Ok, ok. Ok. Bueno, entonces eso es la parte más importante que no se nos puede olvidar de coordenadas polares. Bien, entonces por ahí hubo un compañero que me pidió que hiciera entonces vamos a hacer un ejercicio. Ya me lo traigo. Este aquí es de un examen. Y dice entonces, considera las curvas de ecuación, es lo que nos dan ahí. eh, y la región sombreada que se muestra en la figura 2 y me piden calcular la integral de x sobre esa área sombreada. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta aquí es que me sirve cambiar a coordenadas polares porque tengo simetrías circulares dentro del ejercicio. Si ahí me viniera un rectángulo, pues podría considerar no pasar a coordenadas polares, ¿verdad? Porque me complicaría el asunto. Aquí es buscar siempre lo más fácil, ¿verdad? Entonces, ya yo aquí tengo una de las ecuaciones expresadas en coordenadas polares, que es esta de aquí, es la ecuación de la curva de afuera. Pero la curva de adentro, que es un círculo, lo tengo expresado en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces necesito hacer el cambio. Entonces, ¿cómo hago el cambio? Pues simplemente reemplazo todos los x por r coseno de zeta y todos los y por r seno de zeta. Entonces vamos a hacer eso. R coseno de zeta al cuadrado más r seno de zeta menos 1 a la 2 igual a 1. Y entonces esto me queda eh, r cuadrado coseno cuadrado más, ojo que esto es una fórmula notable, ¿verdad? Entonces me queda r cuadrado seno cuadrado menos 2r seno de zeta más 1 igual a 1. Y entonces me interesa a mí despejar r. Vean que de aquí lo puedo sacar a factor común. Me queda r cuadrado coseno cuadrado de zeta más seno cuadrado de zeta menos 2r seno de zeta. El 1 lo paso al otro lado, paso a restar, entonces me queda igual a 0. Esto de aquí por identidades trigonométricas, sabemos que es 1. Entonces, r cuadrado menos 2r seno de zeta igual a 0. Puedo sacar de nuevo un factor común de r. Igual a 0. Y entonces r es igual a 0, que ese no es el caso, ¿verdad? Porque no es el círculo. O r es igual a 2 seno de zeta. Ok, esta va a ser la ecuación de mi círculo. Este r igual a 0 sería este punto, ¿verdad? No tiene sentido que yo lo considere. Ok. Bien, entonces, ya tengo mis dos fórmulas que necesito, o ecuaciones que necesito. R igual a 2
seno de cita. Ok, entonces ahora pues necesito formar las integrales. Esas integrales dobles las hacemos iguales a las integrales cartesianas en el sentido de que yo primero mejor planteo los ángulos que necesito o las coordenadas que necesito y luego armo las integrales. Entonces, aquí está muy fácil de ver los ángulos porque aquí este ángulo de aquí en el eje Y sería pi medios. Yo siempre mido desde el eje X positivo, este es mi ángulo cero. Y este de aquí, como lo estoy midiendo desde el eje X positivo, entonces este de aquí, donde termina esta área, entonces sería menos pi medios, ¿verdad? No 3 pi medios, porque 3 pi medios sería que yo estoy dando vuelta desde aquí, ¿verdad? Desde el eje X positivo. Entonces, más bien estoy empezando desde aquí y voy para allá, ¿verdad? Voy para allá en ese sentido. Entonces necesito ponerlo negativo. Y mi R, entonces mi R, siempre yo lo mido desde el polo. Entonces, mi R, por así decirlo, se activa en el círculo y termina en la otra curva que tenemos señalada. Entonces, ¿quién va entre constantes? Zeta. Entonces, zeta va entre menos pi medios y pi medios. ¿Quién va entre variables? En función de zeta, R. Entonces, R va desde mi círculo, que es 2 seno de zeta, hasta mi otra curva que tengo ahí, más 1 más seno de zeta. Entonces ya con estas desigualdades yo armo fácilmente la integral. La integral del área sería, uno de lo que tenemos que hacer es la Kevin, ahí integral. no es necesario sacarle la tangencia al polo. No, porque aquí sería igualar estas dos figuras. Si hacemos 2 seno de zeta igual a 1 más seno de zeta, me queda. O sea, no lo hago porque no es necesario, porque ya sé que este ángulo que me va a dar aquí es pi medios. No sé si me explico. Menos pi medios, pero hagámoslo, no perdemos nada. 2 seno de zeta menos seno de zeta igual a 1. Entonces me queda seno de zeta igual a 1. El seno de zeta es igual a 1 según el círculo trigonométrico, ¿verdad? Es 0, 1. Al revés, perdón. 1, 0. 0 en X, 1 en Y. 0, menos 1 en Y, menos 1,0. Entonces, cada uno de estos es coseno, seno. Y entonces yo estoy buscando donde para ver si estoy haciéndolo bien. Ah, ok, sí. Donde esas dos se intersecan, que es aquí en pi medios. En pi medios. ¿Por qué? Porque entonces este ángulo es pi medios, ¿cierto? Donde el seno es igual a 1. En zeta es igual a pi medios. Y también se intersecan entonces aquí abajo, ¿verdad? Donde es luego de pi medios, ¿verdad? Porque esta ecuación tiene periodo, vamos a ver, periodo 2pi. Debería intersecarse. De cualquier forma, también lo puedo calcular así. Cuando yo hacía tangencia al polo, era poner R igual a 0, ¿verdad? Entonces 0 es igual a 1 más seno de zeta. Y ahora sí me va a salir. Seno de zeta igual a menos 1. ¿Cuándo el seno de zeta es igual a menos 1? Cuando zeta es 3 pi medios. Pero aquí el que nos sirve es menos pi medios. ¿Verdad? Que es este. Es el mismo ángulo, solo que uno positivo y el otro negativo. Ok. Entonces, lo que tengo que integrar es x de a. Esto está en coordenadas cartesianas, entonces tengo que transformarlo a coordenadas polares. Vamos a ponerlo así, r, x, y. Ahora es r en rosita.
La X, pues cambia como R coseno de zeta. Y el diferencial de área ahora en rosita. Pero entonces tengo que agregarle lo más importante que no se me puede olvidar, que es el jacobiano. Que es a R que ajusta el diferencial. Entonces ahora sí, pongámosle los límites. Desde menos pi medios hasta pi medios. Desde 2 seno de zeta hasta 1 más seno de zeta. De R cuadrado. Ponemos bonito. R cuadrado coseno de zeta. Entonces, de R de zeta, ¿verdad? ¿Por qué de R de zeta? Porque zeta está entre constantes, entonces tiene que ir con la primera integral. R está entre variables, tiene que ir con la segunda integral. Bien, entonces, pues lo que queda es de la integración, ¿verdad? Esto ya es pura álgebra, ¿verdad? Integro con respecto a R, entonces me queda desde menos pi medios hasta pi medios. Coseno de zeta, eso no lo toco. R a la 3 entre 3, desde 2 seno de zeta hasta 1 más seno de zeta. De zeta. Y entonces esto nos da hasta pi medios coseno de zeta por 1 más seno de zeta a la 3 entre 3 menos 8 seno a la 3 de zeta entre 3 de zeta. Y bueno, pues esto lo podemos meter en la calculadora, ¿verdad? Aquí no es tan importante que ustedes hagan, o sea, si se los piden, sí tienen que hacer las integrales, obviamente, pero si no, si no se los piden, pues no es tan importante que hagan las integrales. Y bueno, pues muchísimo menos en un examen de marca con X. Entonces voy a meterlo aquí rápidamente. Eso sí, si calculan esto, ¿verdad? Que con la calculadora tiene que estar en radianes. Eso es súper importante. Siempre que ustedes trabajen con senos y cosenos, la calcu tiene que estar en radianes. Esto va de menos pi medios hasta pi medios. Y bueno, lo que mi calco ahí se lo calcula, te voy a pasar el formulario de siempre. Y dice que da 4 tercios, según esto. 4 tercios. Ahí ustedes se pueden entretener, ¿verdad? Haciendo la integral. No, no parece tan difícil. Ahí se simplifica algo, por supuesto. Aquí esto tiene que ser un binomio elevado a la 3, ¿verdad? Pero bueno, entonces se supone que esto da 4 tercios y bueno, pues unidades lineales a la 2, ¿verdad? No sabemos qué es esto. Ok, entonces, eso está por ahí. Hagamos otro. Kevin, una consulta. Es que, Dígame. digamos, ese ejercicio lo habían hecho en otra tutoría Ajá. y no hicieron, digamos, que fuese menos pi medios, sino que lo hicieron como 3 pi medios el coso. Por eso fue que le preguntaba que si no había que sacar lo de tangencia al polo, porque en ese sí lo habían hecho y el resultado les dio diferente, les dio, ya le digo cuánto, 2 tercios unidades lineales y son los mismos datos. Ok, y él lo hizo, o el otro tutor lo hizo, eh, digamos, desde pi medios hasta 3 pi medios Este hizo en dos el regiones cita. de integración, Mm, hizo dos regiones de integración. Si quiere le mando un screenshot ahí para que pueda más o menos ver cómo fue
que lo Sí, hizo. si lo tenés, sí, porfa, pero es que a mí me parece que, no quiero decir que está malo, pero digamos, es que esto es una sola región, porque veamos, en polares yo mido desde el polo, ¿verdad? Desde el polo, y entonces mi R siempre es eh, desde el círculo hasta hasta la otra curva, ¿cierto? Mi R siempre va aquí, ¿verdad? Del círculo hasta la otra curva, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Y si lo hiciera, por ejemplo, desde pi medios hasta 3 pi medios, lo que yo estaría integrando es esta área de aquí, que está bien, o sea, es la Ajá. misma área, el área es igual, o sea, porque es la misma figura y es simétrica. Esta área es la misma que esta, pero pues estamos integrando esta, debería ser desde este punto de aquí, donde termina este ángulo, que es menos pi medios. O sea, es que aquí no se aprecia muy bien porque está muy cerca, digamos, o sea, porque la figura no lo permite, pero este tangente al polo es aquí, es este ángulo de aquí, que es menos pi medios. O sea, es que si tomamos 3 pi medios, estamos tomando como si yo hubiéramos dado una vuelta, o sea, media vuelta y un poquito más, ¿verdad? Pero no, o sea, mi Sí, área sí. empieza Y aquí. yo ayer estaba, de hecho, estudiando ese ejercicio y al principio lo pensé como usted lo hizo, Ujú, pero al ver eso, yo dije, como fijo, fue como que me equivoqué o algo así por el estilo. ujú. Pero al parecer lo había pensado bien. Ya le envié la foto de cómo fue que lo hizo por WhatsApp. Ok, ok. Si yo, tal vez eso de las regiones de integración, sí, o sea, puede ser que sí me haya equivocado en eso, porque ahora que lo estoy viendo, sí, tal vez el radio va desde cero hasta esa curva y no desde el círculo. Tal vez en eso tenga razón, pero no, o sea, lo otro sí es esa región, ahí donde la empezó, esa R1 va desde menos pi medios hasta cero. Ok, tal vez en eso sí tiene razón, en lo de la región de integración. Vamos a ver. Sí, que era necesario sacarle lo de la tangencia al polo. Ajá, digamos, este ángulo va a ir desde menos pi medios, Juan Carlos, sí, de menos pi medios, que aquí está, hasta cero, para toda esta región, la región uno. Y está bien, porque entonces el R va desde cero hasta la curva esta, desde cero hasta la curva esta, desde cero hasta la curva. Pero ya a partir de aquí, que eso sí yo no lo había visto, tiene razón. A partir de aquí ya el R toca primero el círculo y luego la curva. Primero el círculo y luego la curva. Primero el círculo y luego la curva. ¿Ok? Entonces, pues no hay problema, nada más hacemos dos regiones de integración. Ahora entonces aquí mi cita va desde menos pi medios, que no tiene que haberlo borrado, menos pi medios, hasta cero en mi región uno. Región uno. Y mi R va desde cero hasta la curva, uno más seno de cita. ¿Ok? Y mi región 2, pues entonces va desde cero, porque puse uno, aquí es un cero. Desde cero en cita hasta pi medios. Ok, y entonces ahora mi R ahora sí va desde 2 seno de cita, que es el ángulo, perdón, el círculo, mi R, y hasta uno más seno de cita. Y pues bueno, entonces aquí las integrales, aquí esto cambia. Me queda desde menos pi medios hasta cero, de cero a uno más pi más seno de pi, de de R de cita, más de cero a pi medios, desde
2 seno de zeta hasta 1 más seno de zeta, R de zeta. Y bueno, hay que hacer el mismo juego, ¿verdad? Pero entonces, sí estoy, o sea, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo de las regiones de integración, ahí sí yo me equivoqué, pero también estoy convencido y totalmente seguro de que este ángulo tiene que empezar desde menos pi medios, porque si llegamos hasta 3 pi medios, estamos integrando del otro lado. Concuerdo con usted, Kevin. Creo que hay un error porque le hace falta la X, que la X es R cos de Ah, zeta. es cierto, por hacerlo rápido. La X es entonces R cos de zeta y R cos de zeta. Y ahora sí, ya para terminar esto. Insisto, para mí, o sea, en la parte de marque con X, lo más que van a llegar ustedes es hasta aquí. Hasta aquí o que ya les pregunten el valor, ¿verdad? Pero el valor ya calculado de las integrales lo pueden hacer hasta en Wolfram Alpha, ¿verdad? Y esas cosas. Los medios de 0 y entonces queda coseno de zeta R a la 3 entre 3 evaluado de 0 a 1 más seno de zeta más de 0 a pi medios coseno de zeta de R a la 3 entre 3 evaluado desde 2 seno de zeta hasta 1 más seno de zeta de zeta. Entonces, desde menos pi medios hasta 0, coseno de zeta por 1 más seno de zeta entre 3. Esto está a la 3 de zeta más. Vamos a ver si nos dio igual. Por eso lo estoy haciendo. 1 más seno de zeta a la 3 entre 3 menos 8 seno a la 3 de zeta entre 3 de zeta. Ok. Y entonces ahora esto a la calculadora. Coseno de x por 1 más seno de x a la 3 entre 3. Y esto va desde menos pi medios hasta 0. 1 entre 12 me da esta primera integral. La otra es coseno de zeta por todo esto a la 3 entre 3 menos 8 seno a la 3 entre 3. Y desde 0 hasta pi medios. Que está 7 entre 12, que sumados da 8 entre 12, que simplificado da, sí, 2 tercios, 2 cuartos, no, 2 tercios. Dividido entre 4, 2, 3, ajá, 2 tercios. Sí nos va a dar lo mismo, porque ella lo que hizo fue, o él lo que hizo fue integrar, pues esta parte, ¿verdad? O sea, con sus límites integra esta parte de aquí, que es la misma área. Y por lo tanto, y si la función es x, pues entonces va a ser la misma, ¿verdad? Pero los ángulos sí están ahí diferentes.
Bien, entonces, vamos a ver, por aquí tenía otro preparado. Esto es de coordenadas cilíndricas. Este era. Cero por aquí abajo. Ok. Por lo menos dejarlo planteado. Entonces, R es la región limitada por las curvas, esas que están ahí, tales como se muestra en la figura de la derecha, calcular el área de la región R. Ok, entonces, aquí, eh, de nuevo, tengo varias regiones de integración. Tengo este cachito de aquí pequeñito, donde mi R empieza en el polo y termina en la curva azul. Todos mis R's empiezan en el polo y terminan en la curva azul. Entonces, esta es mi región de integración 1. La otra región, que la voy a pintar en azul, es pues toda esta otra, ¿verdad? Donde todos mis R's empiezan en la curva azul, perdón, en la curva roja y terminan en la curva azul. ¿Ok? Entonces, necesito yo averiguar primero que nada quién es este punto, ya sea igualando bueno, no, aquí sí tengo que hacerlo igualando solo estas dos ecuaciones, ¿verdad? Porque es el punto de intersección entre ellas. Porque entonces mi región 1, y también necesito una tangencia al polo, ¿verdad? Porque mi región 1 va a ir desde este ángulo de aquí, que no sé quién es, hasta el eje Y, que sería pi medios. Y mi región 2 va a ir desde pi medios hasta ese ángulo que yo calcule con esta integral, bueno, con este punto de intersección. Ok, entonces vamos a hacer eso primero. Para R1, entonces, para revisar que esté, ok, ¿cuáles son correctos? Sí. Para R1, entonces, hagamos la tangencia al polo. R1, la curva azul es, vamos a ponerlo así para no confundirnos. Esta es la azul. Y esta es la roja. Entonces hago la tangencia al polo de la curva azul, que sería 0 igual a 1 menos 2 coseno de zeta. Paso el 1 al otro lado. Me queda que coseno de zeta es igual a 1 medio. Para resolver esto, entonces utilizo el triángulo 30-60. Pi, esto es pi tercios, pi sextos y 90 aquí. Esto es 1 medio, entonces zeta de referencia es pi sextos. No, para ver si sí, estoy bien. ¿No sabe? No, es aquí, ese es el 1 medio, es aquí. Coseno es adyacente entre hipotenusa, ajá, entonces la cita de referencia es pi tercios. Entonces, este ángulo de aquí que yo marqué por aquí es pi tercios. Mi R1 va entonces en zeta, va desde pi tercios hasta pi medios. Y en R iría desde 0 hasta la curva azul. 1 menos 2 coseno de zeta. Ahí tengo la región R1. Luego la región R2. Entonces ahora tengo que encontrar, para R2, tengo que encontrar el punto de intersección entre ellas, que sería igualando sus ecuaciones. Entonces este 1 y este 1 se van. Los dos también se van y me queda coseno de zeta igual a seno de zeta. Hago como si el coseno estuviera multiplicado por un 1, que sí lo está.
Y entonces me queda 1 es igual a seno entre coseno. Tangente de zeta es igual a 1. Y para resolver esto, entonces utilizo el triángulo 45, 45, 1, 1 y raíz de 2. Y entonces la tangente es opuesto entre adyacente. Ajá. Entonces mi cita de referencia es pi cuartos. Pero pi cuartos está en el primer cuadrante, ¿verdad? Y yo lo quiero en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces aquí está pi. Entonces a pi le tengo que sumar el ángulo de referencia. Entonces mi ángulo cita, que es el que yo necesito, es pi más pi cuartos, que sería 5 pi cuartos. Y entonces mi región 2 va en cita desde pi medios hasta 5 pi cuartos. Y en R va desde la curva roja, 1 menos 2 seno de cita, hasta la curva azul, 1 menos 2 coseno de cita. Y lo que queda nada más es montar la integral. Nada más voy a llevarme esto. Sí, porque fue que al ángulo pi cuartos le sumó pi. Porque este pi cuartos, o sea, el ángulo de referencia me da aquí, ¿verdad? En el primer cuadrante, ¿verdad? Este ángulo sería aquí pi cuartos. Si yo resuelvo esa ecuación así como está, pero no es Ajá. ese ángulo el que yo necesito. Yo necesito, voy a rayarlo con amarillo. Yo necesito todo este ángulo, ¿verdad? Porque es hasta aquí donde yo necesito, ¿verdad? Aquí está el punto. Está esta línea azul. Entonces, si yo sé que mi ángulo de referencia es pi cuartos, pues, y si sé que esto es pi, pues entonces yo sé que del eje X siempre me tengo que correr el ángulo de referencia. Entonces, pues si aquí estaba en pi y me necesito correr pi cuartos más, entonces a pi le sumo pi cuartos. Y ya obtengo todo ese ángulo que tengo aquí. ¿Me explico? Sí. Sí, sí. ¿Y por qué, digamos, hizo como la línea azul que está entre la verde y la azul de abajo? Explicación, nada más. Ah, sí, era para decir que mi R va entre la línea roja y la línea azul. Pero bueno, quitémoslo si está ahí muy confuso. Pero sí, esta línea azul de abajo es nada más para decir que, bueno, que aquí es este punto que necesito, ¿verdad? Necesito medir este ángulo hasta aquí. Ok. Entonces, la integral, ahora sí quedaría, bueno, y entonces me piden calcular el área, ¿verdad? Entonces, mis integrales para el área sería, bueno, el área sobre la región R de un R de A en rosita, ¿verdad? Porque este es el jacobiano y necesito siempre incluirlo para calcular el área y cualquier integral que yo venga a hacer en polares. Entonces, sobre mi región 1 sería desde pi tercios hasta pi medios, desde 0 hasta 1 menos 2 coseno de zeta, R de zeta, más, y sobre mi región 2 que iría desde pi medios hasta 5 pi cuartos, desde 1 menos 2 seno de zeta hasta 1 menos 2 coseno de zeta, R de zeta. Pues lo que queda, ¿verdad? Nada más es hacer las integrales. Avancemos aquí un poquito. Hasta pi tercios de r cuadrado entre 2 evaluado de 0
a 1 menos 2 coseno de zeta de zeta más 5 pi cuartos de r cuadrado entre 2 evaluado de 1 menos 2 seno de zeta hasta 1 menos 2 coseno de zeta. Y entonces, nada más para terminar, me queda 1 menos 2 coseno de zeta al cuadrado entre 2, que lo puedo meter en la calculadora. Bueno, creo que esta, sí, sí, no, en la calculadora. Y aquí me falta un menos, ¿cierto? Ojo con eso, porque aquí me queda... Ah, no, sí, no, mentira, está bien, está bien. Sí, al menos. Evalúan el de arriba menos el de abajo. Ajá. Y aquí me queda 1 menos 2 coseno de zeta al cuadrado entre 2 menos 1 menos 2 seno de zeta al cuadrado entre 2 de zeta. Y lo meten eso en la calculadora y listo. ¿Dudas con esta? ¿Con algo que ya hemos visto de aquí? Bien, si no hay dudas, tomémonos el receso de los 10 minutos, ¿verdad? Volvemos a las 13:55 para que continuemos ahora sí haciendo repaso de coordenadas cilíndricas, que ahora es en 3 dimensiones. Ok, voy a dejar de compartir. Dejar de